suceder lo contrario. Pero esto pasa ¿no? como un signo de Kussmaul cuando hay taponamiento cardíaco, por ejemplo, ¿no? Los grandes derrames pericárdicos. El pulso paradójico con colapso de venas cervicales. En este caso es al revés. Lo primero es que había turgencia de las venas yugulares. Y en el segundo caso, pues hay colapso de las venas cervicales o del cuello. Esto puede ocurrir en la disnea intensa inspiratoria, por ejemplo, en el asma. Con respecto a la presión arterial, creo que ahí más bien haríamos mal en redundar mucho porque ya con ustedes hemos desarrollado temas íntegros con respecto a la presión arterial, su clasificación, su estadiaje, sus factores de riesgo y todo lo demás. ¿Qué nos interesa de esto, no? Tener claro qué es la presión sistólica, diastólica, la presión de pulso diferencial y la presión arterial media. Y ya que la presión sistólica es la manifestación o expresión del volumen sistólico, velocidad, distensibilidad arterial, más viscosidad y volumen. En tanto que la presión diastólica es la expresión de la resistencia periférica arteriolar, la presión arterial sistólica alcanzada y duración de la diástole, más viscosidad y volumen. En patología cardiovascular nos interesa mucho hacer monitoreo de la presión arterial, la presión de pulso, la diferencial y la presión arterial media. Todo paciente cardiópata, generalmente cuando está en estadios ya progresados o avanzados, debe entrar en hospitalización, pero en cuidados intermedios, bajo monitoreo. Y el monitoreo implica, dentro de ellos, además del pulso que hablamos hace un rato, este monitoreo de la presión arterial. Y bueno, pues con respecto a la toma, de cómo se toma la presión arterial, eso ustedes lo van a leer, ya tienen que ir practicando, ustedes tienen familia en casa, hermanos, papás, mamá, a quienes, o ustedes mismos, se van tomando la presión arterial. Sucede que durante la presión arterial cometemos muchos errores. Sin embargo, a pesar de esos errores técnicos que tenemos para tomar la presión arterial, la damos por válida, ¿no? Por ejemplo, Caterina, si no me equivoco, mientras rotaba, ella preguntaba, ¿no? ¿Es correcto que yo le ponga el auricular del estetoscopio, perdón, la campana del estetoscopio debajo del brazalete mientras tomo la presión arterial? Ustedes están viendo la imagen y ya tienen la respuesta, ¿no es cierto? A ver, Caterine, ¿está ahí? Sí, sí, doctor. Bien. ¿Lograste tomarte la presión arterial de manera así como está la técnica real y introduciendo el auricular debajo del brazalete? Ah, sí, se lo hice a mi mamá. ¿Y cuál fue la diferencia que encontraste? Más o menos la presión sistólica, si no me equivoco, era algo de 10 mililitros de mercurio. 10 milímetros de mercurio. Sí, 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 10 ¿En milímetros. más o menos? En la que yo tomé, correctamente, como lo dice la imagen, era menos. Menos. Ok. Y cuando le ponías el brazalete encima, aparecía mucho más tempranamente el latido. Sí. Ok. ¿Qué sucede, por ejemplo? Se supone que lo correcto es que pongan el auricular, perdón, sigo confundiendo. La campana del estetoscopio, ustedes presionando sobre la arteria, ¿verdad? Sin embargo, eso también va a depender de cuánta presión hacen ustedes. ¿No es cierto? Una cosa es que ustedes presionen mucho y otra cosa es que ustedes pongan una presión ligerita.
y por lo tanto también depende mucho de en qué momento empiezan a oír los primeros ruidos que se llaman los ruidos de Korotkov. Como pueden ahí ver en la imagen, ¿no es cierto? Cuando ustedes están escuchando, lo primero que escuchan no es el dup, 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 sino un shu, shu, shu. Y esto va intensificándose. ¿No? Entonces, esos son los ruidos de Korotkov. A veces, muchos de nosotros sesgamos la presión sistólica en el sentido de que los primeros ruidos que empiezan a sonar como no los tomamos hasta que empieza a decir. Entonces estamos sesgando también en la valoración, ¿no?, de la presión arterial. Por eso es que actualmente en realidad, por ejemplo en los estudios para la presión arterial, lo que se prefiere son tensiómetros digitales estandarizados. Entonces ahí se uniformiza, por ejemplo, la toma de la presión arterial cuando se quiere hacer investigaciones en poblaciones, ¿no? Muy bien. Cuando tomamos la presión arterial, hay formas y momentos para tomar la presión. Por ejemplo, podemos hacer mediciones puntuales cuando el paciente viene a consulta, ya sea en el mismo consultorio o en el triaje. O podríamos hacer monitoreos ambulatorios de la presión arterial. Y esto se pide, por ejemplo, cuando ustedes abordan un paciente y viene con clínica de probables signos, síntomas de hipertensión arterial y le dicen, ¿sabe qué? Esta primera toma salió como, tiene 160/95. No estoy seguro que esto sea hipertensión, porque es la primera vez que te toman así. Podría ser una hipertensión de bata blanca. Podría ser porque el paciente llegó agitado, cansado, rápido y le tomaron la presión. Entonces, en ese caso se le dice al paciente, tómese usted la presión arterial durante la semana. Va a traer usted los resultados, hacemos un promedio de sus sistólicas y diastólicas y definimos si realmente es usted hipertenso. Eso es el monitoreo ambulatorio. Y la automedición ambulatoria, domiciliaria de la presión, es que ya no se hace tomar el paciente en un establecimiento de salud, sino que él mismo se toma la presión arterial. El mapa, si bien es cierto lo que les dije, se puede hacer así tomándose diariamente, hay equipos que pueden hacernos un monitoreo de la presión arterial, inclusive durante 24 horas. Todo el día, toda la noche, y nos da pautas, por ejemplo, ¿no?, de los famosos DIPs nocturnos. Bien, cuando hablamos de la presión arterial, debemos definir si la hipertensión es sistólica, es diastólica. Creo que hemos hablado también de que hay hipertensión arterial sistólica aislada, pero también podemos encontrar hipertensiones diastólicas aisladas, pero que no están contempladas en los textos como tal. Las hipertensiones arteriales primarias o secundarias. Secundarias, que es lo común en un paciente renal crónico, ¿no? Y a veces más bien decimos, no, es que este paciente ya era hipertenso, por eso tiene enfermedad renal. Y algo que hay que tener en cuenta durante la medición de la presión arterial es el signo de Hill. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se determina? Es la diferencia entre la presión arterial sistólica entre las extremidades inferiores y superiores, mayor por lo menos de 30 milímetros de mercurio. Yo le tomo en el brazo y lo tomo en la pierna. Y me resulta que la sistólica, ¿no?, me va a salir, por decir, en el brazo 140 y en la pierna 110. Esto se puede presentar en casos de insuficiencia valvular aórtica grave. La hipotensión arterial, lo contrario de la hipertensión.
vamos a encontrarlos en todos los pacientes que estén potencialmente o ya estén en shock en realidad. Obviamente la variante benigna es la hipotensión ortostática, ¿no? Que está en relación a los cambios de postura, estando el paciente en decúbito o a bipedestación. En este caso puede haber caídas de hasta 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica al pasar de la posición decúbita a la bipedestación. Ustedes le toman la presión arterial mientras el paciente está sentado o echado, le hacen levantar y se cae la presión arterial sistólica. Y obviamente cuando hablamos de shock, estamos hablando de las diferentes formas de shock. Sea hemorrágico, hipovolémico, redistributivo, neurogénico, cardiogénico. La presión y pulso venoso, en realidad este es otro tema que en la práctica clínica diaria es poco aplicable, ¿no? O sea, la teoría es bonita, amplia, pero no siempre útil, o por lo menos aplicable en la clínica diaria. Lo que sí deberíamos hacer, y creo que estamos olvidando también, es con respecto a la medición de la presión venosa central. Y si bien es cierto, lo real para obtener esta presión venosa central sería a través del cateterismo, pues tenemos una forma manual de hacerlo. Por ejemplo, nuestro paciente en decúbito, en este caso en posición semisentado, teniendo en cuenta que debe estar entre 30 a 40 grados más o menos, como pueden ver en la imagen, ¿no? Trazamos una línea a nivel del centro del corazón y otra a nivel del arco de Lewis, o la horquilla de Lewis, ¿no? Y medimos con una reglita entre estos dos ejes. Lo normal es que la turgencia de la vena yugular no debería estar más allá de la región supraclavicular, lo que equivaldría más o menos de 8 a 12 centímetros, ¿no? En la reglita que le ponemos, correspondiendo a 8 a 12 centímetros de agua. Y si sobrepasa pues los 12 centímetros de agua, ya estamos hablando de incremento de la presión venosa central. Como les decía, se puede hacer, debería hacerse, pero en la práctica clínica diaria nos estamos olvidando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar más por todo lo que es el aparataje. Muy bien. Entonces, no se olviden, todo paciente, toda exploración, independientemente si es cardiovascular, torácico, abdominal, digestivo, lo que sea, siempre empieza con la determinación de los signos vitales. Presión arterial, pulso, respiración, temperatura y ahora saturación. En un paciente con probable patología cardiovascular, ¿nos interesa la temperatura? Sí, nos interesa la temperatura. Las posibilidades de infecciones que pueden comprometer sobre todo el aparato valvular, ¿no? Las valvulopatías, por ejemplo, las endocarditis infecciosas, ¿no? ¿Nos interesa su respiración? Por supuesto que nos interesa la respiración del paciente. El paciente cardiópata va a estar con disnea. Bien. El examen físico general, como ustedes ya desarrollaron el tema con amplitud, siempre nos interesa saber cuál es la postura del paciente, en este caso la actitud y el decúbito, la apariencia general del paciente con relación a su nutrición, hidratación, conciencia, funciones cerebrales superiores generales, en este caso noxia, praxia, lenguaje, ¿no? Si el paciente está orientado, con lucidez, su estado de ánimo, la constitución o hábito corporal, otras características espectroscópicas como la piel, el tejido celular subcutáneo,
el sistema venoso linfático y otras que pueden ustedes considerar. En este caso, por ejemplo, el llenado capilar. Se dice que el llenado capilar mayor a 2 segundos en realidad está en relación a la perfusión y la saturación. Si no tengo un pulso oxímetro y le hago un llenado capilar, probablemente su saturación esté menor de 70%. Entonces, con respecto a la postura, por ejemplo, ¿qué es postura? Es posición o actitud, ¿no? Que alguien adopte en determinado momento respecto de algún asunto. Dentro de lo que es la postura está la actitud y el decúbito. La actitud es la capacidad o incapacidad del paciente para adoptar las diversas posiciones y realizar movimientos que desee. En tanto que el decúbito es la posición corporal que implica estar tumbado, acostado o yacente. Entonces ahí los tipos de actitud, por ejemplo, si está libremente escogida, activa, obviamente estamos hablando, o instintiva, forzada o pasiva, ¿no? Obviamente un paciente en estupor o coma está en una actitud pasiva. Dentro de las actitudes instintivas están las antálgicas, que podríamos hablar, por ejemplo, de la treponea en relación, estamos hablando del aparato cardiovascular, la treponea, la posición maometana, la posición de cuclillas, el de ortopnea y el de Trendelenburg. Por ejemplo, el de Trendelenburg. Paciente cardiópata no va a tolerar, así nosotros intentemos minimizar sus manifestaciones clínicas, no va a tolerar. Obviamente un paciente que se está chocando, que también corresponde a la parte cardiovascular, sí, y es preferible, ¿no? Lo que algunos llaman la posición de shock. ¿En qué consiste? En este caso es una variante de la Trendelenburg, donde el cual se eleva las extremidades inferiores del paciente. Acá tenemos algunas descripciones de la constitución corporal o hábito del paciente, ¿no? De acuerdo a Kretschmer y Sheldon. Hay pacientes ectomórficos, mesomórficos, endomórficos, ¿no? O, de acuerdo a Kretschmer, asténicos, atléticos, pícnicos, displásicos. Con respecto a las características generales, es necesario ver la fascia del paciente, está compuesta o descompuesta, describir los detalles, piel y mucosas, la palidez, cianosis, ictericia, turgencia, elasticidad, tejido celular subcutáneo en relación con, esto está en realidad en relación al peso, ¿no?, del paciente, los edemas y las flebectasias. Por ejemplo, dentro de las fascias de un paciente cardiópata, es la fascias mitral, que es la típica, ¿no?, la chapela mitral, las chapositas mitrales. Y creo que está de más querer ampliar con respecto a la palidez, que nos podría hablar de la anemia, la cianosis por una mala saturación o mala oxigenación, la ictericia en las escleras que pueden acompañar a un paciente con congestión hepática en los casos de insuficiencia cardíaca ya avanzada. Y entonces encontramos en cabeza y cuello algunos signos que nos interesan, o por lo menos que les interesa saber ustedes. Por ejemplo, el signo de Muset, que lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de valvulopatías. ¿En qué consiste? Van a notar ustedes pulsaciones amplias, ¿no? Esto por el marcado diferencial que hay en el pulso o en la presión de pulso, en la insuficiencia valvular aórtica, por ejemplo, ¿no? La sangre sale con presión y rápidamente desaparece, y esto puede generar movimientos de la cabeza con cada pulsación.
El paciente está, sentimos su pulso y está moviendo la cabeza. Eso es el signo de Muset, que puede presentarse, como hemos dicho, en las insuficiencias valvulares aórticas, sobre todo severas. Algunas veces en el hipertiroidismo, pero es mucho menos frecuente que en la insuficiencia valvular aórtica. Las anemias todavía mucho menos, ¿no? La danza arterial, que son latidos arteriales amplios y múltiples en el cuello. Uno observa la región cervical y van a ver ahí las pulsaciones. No necesita palparlos, va a ver el pulso arterial. El signo de Massa o ojo en compota en la enfermedad de Chagas. Bueno, nosotros no tenemos mucho esto, ¿no? Y ya es poco común, y es que se le atribuía mucho las cardiopatías dilatadas como complicación o progresión de la enfermedad de Chagas. El signo de Romaña, que no es otra cosa que el mismo signo de Massa, pero acompañado ya con un ganglio satélite, ¿no? Las antelasmas, que son placas amarillentas en uno o ambos párpados. Cuando examinamos al paciente, deberíamos mirarlo en los párpados superiores, sobre todo hacia el ángulo interno. Entonces, pacientes con hipercolesterolemia pueden presentar pequeñas placas amarillentas en esa zona. Y el signo de Frank, o el surco auricular, que no es otra cosa que un pequeño surco transversal en el pabellón auricular, en el lóbulo auricular mismo, que nos podría indicar, ¿no?, patología cardiovascular. El sifón carotidio o el frémito. Bien. A nivel del tórax, para hacer el examen físico, y también es otra condición que no necesariamente la cumplimos todos. Algunas veces, cuando tenemos un diagnóstico más o menos ya establecido, obviamos mucho de nuestra exploración física y nos conformamos con los datos que tenemos en la anamnesis, el pequeño examen físico que se ha hecho y las pruebas diagnósticas. Últimamente, como ya les he dicho, nos dejamos llevar mucho más por los resultados del laboratorio, de ayuda al diagnóstico, de los reportes u otros reportes de ayuda al diagnóstico. Y vamos dejando en un segundo plano a lo que corresponde a hacer un buen examen físico. Entonces, para examinar nosotros la región del tórax en relación al aparato cardiovascular, debemos tener al paciente, ¿no?, desnudo. Y obviamente respetar un poco el pudor de las damas, ¿no? Con una buena luz suficiente, con incidencia oblicua, preferentemente. A veces ni los consultorios que nos las proveen tienen estas características, así es que hay que adaptarse. El paciente debe estar en decúbito dorsal, preferentemente con los brazos a los lados del cuerpo, pero podemos hacer variaciones con respecto a la posición del paciente. Lo podemos sentar, inclinarlo hacia adelante, podemos lateralizarlo si es que está en decúbito dorsal y ya vamos a ver eso. Para la inspección, por el mayor campo de observación, el examinador dice, se coloca a la derecha. Siempre la ubicación del médico o del estudiante que va a interrogar al paciente o examinar al paciente, su ubicación preferente debe ser el lado derecho. Obviamente a veces se puede hacer cambios esto dependiendo de si el paciente está mirando hacia el lado izquierdo o eso es más cómodo, ¿no? Pero por protocolo preferentemente siempre el abordaje es por el lado derecho. Sentado a la altura de la pelvis con la vista hacia la cabeza de la cama. Bien. Para la palpación, percusión o ocultación resulta ser más adecuada la posición de pie o sentado. Entonces, cuando hacemos inspección y palpación, en la evaluación del área precordial, interesa establecer el hábito corporal. Por ejemplo, los longilíneos en relación a los brevilíneos. En los longilíneos puede haber un desplazamiento hacia abajo del diafragma.
y en consecuencia corazón más descendido. A veces el corazón está como péndulos en estos pacientes. Cuando le hacemos un electrocardiograma, vamos a ver un eje, ¿no?, hacia abajo. Y obviamente también, si nosotros podemos palpar el choque apexiano, va a modificar la posición, ¿no? Ya no va a estar igual. En relación a los brevilíneos, que es al revés, por el cierto grado de obesidad que tienen estos y mayor volumen abdominal, desplazan el corazón hacia arriba, horizontalizan el corazón estos pacientes, ¿no? Pacientes con una espalda y columna demasiado rectas pueden hacer que desaparezca la cifosis fisiológica y por lo tanto también acompañado de diversos grados de pectum excavatum o pecho excavado, pueden reducir, por ejemplo, el diámetro anteroposterior del tórax y esto puede luxar el corazón hacia la izquierda, ¿no? Lo que nos va a dar una falsa percepción de cardiomegalia. ¿Por qué cardiomegalia? Porque cuando le palpamos el choque de punta, pues está desplazado muy hacia el lado izquierdo. El aumento del diámetro anteroposterior del tórax, en este caso al revés, el tórax en tonel, puede dificultar el examen físico porque hace que se desaparezca por los latidos, el corazón se hace un poco más hacia atrás, inclusive. Y obviamente esto de la matidez percutoria, yo nunca he percutido el área cardíaca y soy sincero. Si ustedes intentan percutirlo, igual, dudo mucho que ustedes logren delimitar realmente cuál es el área cardíaca, ¿no? Hay que tener mucho entrenamiento para eso. Muy bien. La inspección palpación del tórax es muy útil en la diferencial de dolor torácico, sobre todo. En este caso, lo más importante, por ejemplo, dentro de los motivos de consulta de un paciente es el dolor torácico. Ya hemos hablado. Pero el dolor torácico puede ser de causa cardiogénica y no cardiogénica. En este caso, dentro de del grupo de patologías que pueden producir dolor torácico no cardiogénico están el síndrome de Tietze, la fibrositis costal, las neuralgias intercostales y las algias preherpéticas. El síndrome de Tietze no es otra cosa que la tumefacción dolorosa, o sea, una artralgia, una artritis, con otros signos de flegosis del segundo cartílago costal izquierdo y a veces del tercero costal izquierdo. Las articulaciones condrocostales, como cualquier otra articulación, tienen derecho a inflamarse. Entonces, podría ser simplemente eso. Las fibrositis costales pueden acompañarse de contracturas musculares pectorales y esto también confundirnos con dolores precordiales. Las neuralgias intercostales, ¿no?, lo que nosotros a veces decimos las neuritis intercostales, más que dolor suelen producir parestesias también, ¿no? Suelen estar asociados a situaciones traumáticas, de estrés, de distensiones musculares, de actividad forzada. Bien. Y las algias preherpéticas, esto es en el caso de las herpes, de los herpes zóster. No es raro que ustedes en algún momento tengan la presencia de un paciente que viene por un dolor y no se logra definir por qué es el dolor. No solamente estamos hablando de un dolor precordial, sino un dolor, por ejemplo, en alguna extremidad, el flanco derecho-izquierdo o a nivel de dorso. Y no les queda claro, sino que hasta que en 3 o 5 días regrese el paciente y ustedes ven las lesiones típicas, las pápulas vesiculares sobre un fondo eritematoso, ¿no?, que es el herpes zóster. Pero cuando todavía no hay
la aparición de esas lesiones, pues uno no sabe qué está pasando a veces. También podrían confundirnos, por ejemplo, las que van a ser las herpes en la región precordial, ¿no? Del hombro, ¿no? En los individuos sanos, solo es ostensible un latido vecino a la punta del corazón que por otra parte deja de percibirse en los últimos años de la cuarta. ¿De qué estamos hablando? Del choque de punta del corazón. En los pacientes o las personas delgadas, sobre todo si es que lo inclinamos el paciente sentado y hacia adelante, podríamos observar cómo late el corazón. En los niños también. Pero ya en personas con cierta contextura y sobre todo si son obesos o adultos mayores, es mucho menos, es mucho más difícil en todo caso visualizar el choque de punta. Palparlo de igual forma, ¿no? Muy bien. Entonces, con respecto a la auscultación del área precordial. Esta parte es lo que nos interesa mucho. Chicos, ¿continuamos o esto lo dejamos para una siguiente sesión, para cuando estén más frescos? Cierto, depende de los demás también, doctor, ¿cómo están? Por eso pregunto, ¿continuamos o cortamos acá y continuamos en la siguiente clase? Si están en condiciones de seguir, por lo menos terminamos con la parte de auscultación. Creo que en la siguiente clase. No. ¿A la siguiente? Clase continuamos, doctor, por favor. Sí, creo, doctor. ¿Ya están de sueño? Sí, parece. Sí, en la mañana todos estamos ajetreados, ¿sí, doctor? Me imagino que usted también, doctor. Yo estoy acostumbrado, puedo estar de sueño, pero yo voy a continuar, no hay problema. Ya chicos, entonces cortamos acá, quedamos en auscultación del área precordial. Por favor, en esta parte, vayan leyendo un poco de las áreas, sobre todo focos de auscultación. Tienen que memorizarse, si es posible, utilizar alguna mnemotecnia. ¿Por qué? Porque cuando hablemos, por ejemplo, de soplos, necesitamos identificar las áreas de auscultación, porque dependiendo de ello, vamos a decir qué válvula tiene el problema y tratar de identificar el soplo, si es en sístole, en diástole, y ya tenemos más o menos una orientación de si es una patología de insuficiencia o de estenosis, ¿ya? Entonces, por favor, lean un poco sobre los focos de auscultación y sobre todo la ubicación en las áreas de auscultación. ¿Qué más? Les dije al inicio de la sesión de que parte de toda la exploración física de la parte de la región cardiovascular, muy, muy importante resulta la auscultación. ¿Sí? Podemos hacer la inspección, podemos hacer la palpación, la percusión, pero no nos va a ayudar más que la auscultación. La palpación, por ejemplo, como hemos estado hablando, nos ayuda pues a hacer, ¿no?, digitopresiones o palpaciones profundas para identificar o localizar dolores. La inspección obviamente nos ayuda sobre la forma, la constitución del paciente. Percusión, como les dije, podríamos percutir el área cardíaca, pero allá resulta un poquito desfasado, ¿no? Obviamente el que quiere ser un clínico minucioso puede volver a practicarlo y decir, ¿no?, miren que yo no necesito una radiografía de tórax para definir si ese corazón es grande, no necesito un electrocardiograma, no necesito un ecocardiograma, yo lo ausculto, lo percuto y ya sé lo que tiene. Eso ya resulta un poquito tedioso. Muy bien, chicos, entonces buenas noches. Por favor, léanme para que
sea mucho más fácil también para mí exponerles y no estar insistiendo en una cosa y avanzar rápido. En todo caso, ¿cuándo? El viernes. Sí, sí, doctor. Viernes a las 8 también. Sí, y podríamos hacer 2 horas también, doctor. Bueno, ahí haríamos 2 horas Bueno, para... entonces ya para el día viernes ustedes se preparan su cafecito, cosa que Sí, cuando ya tengan sueño, damos un break de 5 minutos para su café. Entonces nos escuchamos y nos vemos el día viernes a las 8 de la noche. sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos, hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. El viernes.